Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este espacio en Escritor Internacional, este podcast de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Gense. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a este espacio abierto, en este espacio libre que tenemos en Escritor Internacional, que abrimos después de las clases, después de el ajetreo y la prisa de la clase, que luego no nos da tiempo de explicar. En las clases pues ya tenemos el temario, ¿no? Y luego hay algunos eventos que están sucediendo en la actualidad, últimamente más que en otro momento de la historia, y que de pronto me preguntan los alumnos, me hacen muchas preguntas acerca del contexto internacional en el presente, y no nos da tiempo de platicar. Entonces, bueno, abrimos este espacio para poder platicar lo que sucede en el mundo, para platicar lo que está pasando en la actualidad de una forma mucho más franca. No hay cortes comerciales, como pueden ver, no hay cortes de edición, de nada. Nos subimos a la biblioteca a platicar de lo que está sucediendo. Y entonces, pues los invito, ¿no? A que también ustedes nos puedan preguntar, nos puedan comentar cuáles son los temas de actualidad que les interesan más, algunas dudas que tengan sobre la actualidad de la geopolítica, de las relaciones internacionales, que estamos viendo que todos los días están cambiando las noticias, ¿no? Como una telenovela, ya les decíamos. Entonces, estamos hilando todos los hechos, los estamos conectando con las herramientas de escritura internacional, con la línea de tiempo, con los cuadernos nacionales que tenemos ahí en otras producciones de escritura internacional. Pero aquí, bueno, lo hacemos más allá de la cuestión académica, platicamos, ¿no? Así de forma franca, entre nos, de cuates, y explicamos qué es lo que está pasando en este planeta que no deja de sorprendernos, ¿no? Cada semana, desde el año pasado, dijimos que estábamos preparando el programa de Año Nuevo, y al final del año un golpe de estado en Siria nos hizo volver a reestructurar todos los temas, igual al final de este año, ¿no? Y al principio, pues estábamos ahí en la fiesta todavía, y de pronto las fotos del secuestro de Nicolás Maduro, y bueno, todo lo que ha cambiado a nivel de época histórica, ¿no? Porque iba a decir a nivel de geopolítica, pero más allá de la geopolítica, está trastocando estos cambios que están generándose desde Estados Unidos, están trastocando la perspectiva, el paradigma mundial, ¿no? O sea, ya se están recuestionando muchas cosas que se daban por sentadas desde hacía muchas décadas, y por eso es tan importante entender qué está pasando en el mundo, darle seguimiento. Luego no nos podemos dar seguimiento puntual, ¿no? Dependiendo, pues cada uno de ustedes tiene muchas cosas que hacer. Y entonces, pues es importante que aunque no se le dé ese seguimiento, se entienda qué está pasando y por qué está pasando. Y por eso entonces nosotros hacemos pues estas retrospectivas en las otras producciones de escritor internacional, en donde utilizamos las herramientas, los cuadernos nacionales y la línea de tiempo para poder ubicar, ¿no? los temas específicos, explicarlos, analizarlos, ¿no? De una forma mucho más amplia. Y aquí, bueno, aquí vamos a platicar entonces. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos los que quieran entender un poco más, los que se quedan después de las clases, los ñoños, que queremos entender un poco más qué está pasando. Y vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar. Aquí me están preguntando muchas cosas con respecto a lo que está sucediendo en América, sobre todo, ¿no? Que estamos, sobre todo, los alumnos son americanos. Hay algunos europeos, pero básicamente son americanos quienes nos están preguntando acerca de lo que está pasando en América con esta política de Donald Trump de seguridad nacional y las implicaciones, ¿no? Todo el mundo quedó muy espantado después de lo que pasó con Maduro, que nadie se lo esperaba, y de hecho no era una cosa de esperarse, este secuestro, que fue un autoritarismo por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, que se voló también las leyes de su país, ¿no? Él tenía que haber pedido permiso al Congreso para poder haber hecho toda esta operación militar en un país que, aunque fuera estuviera muy deslegitimado por el resto del mundo, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro, que acaba de ganar las elecciones hace un año, elecciones presidenciales, pero que realmente no había ganado, ¿no? Realmente no pudo demostrar con las actas que había ganado la mayoría de la votación, y no era muy reconocido, ¿no? Pero aún así, eso no le daba el derecho a Estados Unidos de intervenir, y esto pues trastocó, ¿no? A nivel de derecho internacional, de las reglas del juego de la humanidad. O sea, de pronto llega el más poderoso del mundo y dice: yo no voy a cumplir las reglas del juego,
aunque Estados Unidos había estado construyendo estas mismas reglas del juego, ¿no? Entonces se pone muy interesante toda la situación porque cambia, o sea, una cosa es mantenerse al día con lo que está pasando y otra cosa es entender el trasfondo de lo que está sucediendo a nivel histórico, lo que se va quedando plasmado a nivel histórico con estos hechos y las referencias, ¿no?, que tenemos de otros momentos en la historia que han sucedido. Entonces, bueno, los invito, como ya les dije, a que pregunten, a que participen, a que nos sigan por las redes sociales, a que le den like a la campanita para que cada semana estamos en este reto, le dijimos reto 52, este año 2026. Estamos haciendo este podcast semanal, que bueno, lo estamos oficializando porque ya teníamos el podcast desde hace tiempo, pero ahora ya cada semana estamos aquí para dar lata, ¿no? Decimos por ahí para dar lata. Entonces, bueno, acá estamos, los invitamos entonces a que hagan todo esto para que estemos en contacto, para que impulsemos este conocimiento en la comunidad de gente que le interesa las relaciones internacionales. Y bueno, vamos a platicar entonces, vamos a enfocarnos un poco para poder explicar qué es lo que está sucediendo, sobre todo en América, en estos países, en este contexto que bueno, se le ha conocido como de gobiernos de derecha, ¿no? Vamos a ver cómo se ha ido estructurando todo esto para entender qué está pasando en el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado como si fuera una película, ¿no? Que estamos platicándoles la película, qué pasó, en qué va. En esta época el mundo está cambiando tan rápido que pues sí, hasta si se fueron de vacaciones, le dijimos la vez pasada, ¿no? Y regresaron y de pronto prenden la compu, pues ya se perdieron de una buena parte de la historia, ¿no? O sea, en esta serie de la humanidad, estos capítulos están muy buenos porque están reconfigurando el futuro. Y realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? A pesar de que ya dijimos que, pues evidentemente Donald Trump y todo su equipo ya tienen un programa y tienen un plan previsto, incluso para las próximas elecciones y los próximos gobiernos. Bueno, a ciencia cierta, pues uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Por eso es que las ciencias sociales desarrollan teorías, ¿no? No desarrollan leyes, ¿no? Las leyes son para las ciencias naturales, que sabes que exactamente siempre que sumes 4 más 5, pues te va a dar 7, ¿no? En esta dimensión, en este universo, siempre va a ser así. Y en ciencias sociales, pues siempre hay teorías. Entonces, por muy estructurado todo este discurso y todas estas acciones que ha estado teniendo Estados Unidos en América, en realidad falta ver también, y en Europa, ¿no? Las repercusiones en Europa, ahorita vamos a ver lo de Groenlandia, etcétera. Sí hay una o sea, sí hay una expectativa de ver de qué manera va a reaccionar el mundo, ¿no? Si no reacciona, pues Donald Trump y Estados Unidos podrán imponer un sistema pues diseñado muy a su medida, ¿no? Pero en la medida precisamente en la que reaccionen las demás potencias, los demás países, se organicen, ¿no? Etcétera, pues es como se va a ir conformando este nuevo orden mundial. Por eso es que todavía no tenemos bueno, nunca tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero por eso es que se está diariamente actualizando esta serie, esta novela de la historia. Entonces me estaba acordando porque la vez pasada nos quedamos justamente, nos habíamos quedado con el pendiente de si iban a invadir México, ¿no? Estábamos con esta expectativa, después de haber visto que Estados Unidos no le importó el derecho internacional, se voló la barda, no le importó las reglas de la ONU, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas, que ellos mismos, o sea, que mismo Estados Unidos ayudó a construir desde la Primera Guerra Mundial. Fueron estructurando ideológicamente estas reglas del mundo para que todo el mundo pues tuviera esta perspectiva democrática, que es, según ellos, el modelo político a seguir, ¿no? Y de ahí pues proviene toda
la cuestión de la libertad, todos estos conceptos que también se van mezclando, ¿no? El capitalismo, el libre mercado, ¿no? Ya después el consumismo, bueno, toda esta idea viene un poco de ahí. Estados Unidos pues impulsó muchísimo, ¿no? De hecho, en toda la historia de la ONU, Estados Unidos es quien más ha aportado dinero. Claro que Estados Unidos es quien se volvió exponencialmente más rico a comparación de otros países después de la guerra, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos después de la Segunda Guerra quedó de pie, pues está prácticamente aislado, ¿no? O sea, está muy lejos de Europa como para entrar en un conflicto armado real, o sea, no tiene bombardeos en sus infraestructuras. Y Europa sí, ¿no? Cuando terminaron la Segunda Guerra terminó devastada Europa. Y entonces tuvieron que reconstruirla y eso costaba dinero y Estados Unidos pues prestó ese dinero. Así a muy grandes rasgos, ¿no? Y eso es lo que le permitió a Estados Unidos ponerse como una superpotencia después de este momento, a niveles así exponenciales, ¿no? No hay forma en la que se pueda uno comparar con la riqueza y después con la inversión y la tecnología militar. O sea, por eso Estados Unidos se convirtió en una superpotencia, ¿no? Es potencia en prácticamente todos los ámbitos. Bueno, ahorita ya no, pero digamos que después de la guerra y sobre todo después de la caída del régimen socialista, de la URSS de 1991, pues Estados Unidos fue el único país superpoderoso, ¿no? Militarmente hablando, tecnológicamente, culturalmente, no porque fueran los mejores a nivel cultural, sino porque difundían o difunden su cultura por los medios de comunicación y era casi un monopolio, ¿no? Pues apenas antes de internet, pues nada más era la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, todas estas industrias que estaban de alguna manera pues controladas, ¿no? O digamos con un vínculo muy estrecho con los intereses, ¿no? Los intereses nacionales. Bueno, y entonces toda esta perspectiva, todo este poder de Estados Unidos estuvo manifiesto a lo largo de toda esta historia, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en el presente vemos como ahora, a pesar de toda esa construcción en la que Estados Unidos era la superpotencia, llegó un momento de declive, ¿no? Así como cuando llegas al tope, y luego pues te regresas, ¿no? Te contraes, es una reacción natural, como que rebotó. Bueno, esto es así como una perspectiva, ¿no? Que doy como para poder entender qué es lo que estaba pasando con el crecimiento de Estados Unidos. Llegó a un tope en el que ya no le alcanzaba, o sea, ya además otros países y otras organizaciones empezaron a equiparar el poder de Estados Unidos en varios rubros, ¿no? O sea, no hay otra potencia como Estados Unidos que tenga tanto militar como tecnológico, como decíamos, todos estos ámbitos, ¿no? Que son el número uno, ¿no? Hay otros países que son el número uno en otras cosas. Por ejemplo, actualmente ya Rusia es la número uno en armas, ¿no? En armamento, por la calidad de las armas, por la tecnología que tienen de armas, por la cantidad de armas nucleares que poseen, etcétera, etcétera. Ya Rusia superó, no por mucho, ¿no? No por mucho. Y no por cantidad, porque en cantidad, pues Estados Unidos también tiene muchísimas armas. Pero ya en la actualidad, pues ya no importa cuántas tengas, ¿no? Con 10 bombas nucleares ya se acaba el planeta. Entonces, Rusia llegó a ese nivel. A otros niveles, por ejemplo, económicamente, China está rebasando en muchos ámbitos en estos días, ¿no? En estas semanas. En algunos otros ya los rebasó, pero la tendencia es que de aquí al 2036, pues ya China va a ser la superpotencia económica del mundo, incuestionable, ¿no? Por eso estamos viendo todos los mercados, cómo se mueven, cómo se están conectando, ¿no? Este comercio y cómo hay una guerra comercial con Estados Unidos, precisamente por eso, ¿no? Bueno, por esta cuestión. Entonces vemos cómo diferentes países tienen diferentes aspectos en los que son el número uno, y Estados Unidos había sido el número uno en todos estos aspectos a lo largo de este tiempo, y llegó un momento en el que después por ahí del 2000, vamos a decir, ahí más o menos, o sea, obviamente no es un año específico en el que haya pasado algo, ¿no? Pero acuérdense también que, bueno, llegaron los atentados del 11 de septiembre, eso fue en el 2001, y después hubo una quiebra económica, ¿no? De los bancos estadounidenses en el 2008,
Y estos elementos, estas cuestiones históricas importantes, marcaban una pauta para tomar la perspectiva de que ya Estados Unidos no era una superpotencia como antes, ¿no? Que ya algo había cambiado y que de hecho ya venía en declive en muchos aspectos. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos empieza a tratar como imperio de mantenerse, ¿no? En la cabeza, ¿no? En el dominio del mundo. Y hay varias estrategias que ha estado aplicando su gobierno. Acuérdense que también cuando decimos Estados Unidos, es muy común, cuando hablamos de relaciones internacionales, es muy común que la gente en general nos imaginemos, por ejemplo, si decimos China, pues nos imaginamos como que toda China es uno, ¿no? Una persona, una ideología, una perspectiva, una política, eh, una decisión. Y se nos olvida que muchas veces dentro de estos países, en este caso dentro de Estados Unidos, por ejemplo, hay facciones políticas, ¿no? Como en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Dentro de Colombia también están los partidos de derecha, lo que estábamos platicando, ¿no? Y los de izquierda. En México igual, ¿no? En Venezuela igual. Y bueno, en Venezuela no había oposición, no la tenían súper oprimida, pero bueno, digamos que en términos generales a lo que me refiero es que dentro de los países, pues no todos opinan lo mismo, no todos opinamos lo mismo. Pues hay fracturas también, ¿no? El que un gobierno llegue al poder, o sea, de la presidencia, aunque tenga mucha popularidad, pues no implica que todo el país piense de la misma manera. Entonces, bueno, esto es importante resaltarlo porque dentro de Estados Unidos también hay una lucha entre varias facciones o entre dos facciones importantes en este momento presente, entre una facción que representa al Deep State, al conocido como el Deep State, el Estado profundo, que son estos consorcios y estos intereses de capitalistas burgueses que tienen una gran cantidad de capitales, de empresas, etcétera. Son un gran número de personas que también tienen una ideología muy particular sobre un modelo de estructura del mundo, ¿no? O sea, cómo el mundo debería de ser, su proyecto de mundo. Y tienen mucho poder, tienen el control de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación, de Fox, son estos grupos, el grupo de Bloomberg, el grupo de George Soros, el grupo de los Rothschild, ¿no? También estos banqueros, estos petroleros, todo este grupo también de personas que están, que tienen gran cantidad de capital, ¿no? Y que mantienen ese capital. Y por otro lado, en Donald Trump y el trumpismo, que no es lo mismo que el republicanismo, ¿no? En Estados Unidos están los demócratas y los republicanos. Y entre los republicanos está Donald Trump, pero Donald Trump está más allá, digamos, del republicanismo, ¿no? Porque él marca una agenda que sí se parece a la agenda republicana, pero que no es estrictamente republicana, ¿no? Va más bien por una perspectiva muy propia, muy específica de Donald Trump. Y hay intereses, ¿no? Aquí nada más el comentario era porque hay intereses dentro de los países. Y entonces también Donald Trump pues está en su momento, va a enfrentar elecciones de su partido político. Ahorita tiene una gran mayoría en la Cámara de Diputados y de senadores en Estados Unidos. Y se está jugando esa mayoría en las elecciones, ¿no? Entonces el poder puede cambiar y puede modificarse. Y toda esta perspectiva, todo este plan que vemos que Donald Trump está trazando hacia consolidar una hegemonía en su esfera de influencia en América, se puede ver trastocada, ¿no? O sea, todavía no está nada definido, por eso lo dijimos al principio. No todo está definido de una vez y hay que estarle dando ese seguimiento. Entonces, ahí está, ¿no? La historia de Estados Unidos siempre ha buscado tener ese control de América, ¿no? Del control de los americanos, de todos los países en América. Ya platicamos de la doctrina Monroe, que es precisamente eso. Bueno, en la época de 1800, todo ese siglo, Estados Unidos se estaba consolidando como país. Ya iba a ser la guerra civil. Ya a partir de ahí, pues ya estaban, la nación ya estaba mucho más estructurada y empieza su expansionismo, ¿no? La guerra, o las guerras que le fueron dando el territorio. Y entonces, en ese momento, pues ahí están los Estados Unidos tratando pues de controlar, ¿no? Por medio de la doctrina Monroe, de intervenir incluso, en caso de ser necesario, a cualquiera de los países del mundo, ¿no? Bueno, de América, en este caso de América,
para poderlo defender en caso de que hubiera peligro, ¿no? ¿Y peligro qué es? Peligro es el peligro es realmente una justificación, ¿no? Ya lo hemos platicado. O sea, el peligro puede ser los terroristas, el peligro pueden ser los narcotraficantes, el peligro pueden ser las drogas, el peligro pueden ser los socialistas, los comunistas, ¿no? Entonces, depende de cómo Estados Unidos maneje su discurso, lo que esté de moda en ese momento, pues Estados Unidos va a luchar en contra del enemigo en turno, ¿no? O sea, ven esta narrativa cómo se va repitiendo. Pues que ya cuando la vamos desmenuzando, nos damos cuenta de que se repiten los patrones. Y entonces vemos que la narrativa, pues más bien quien tiene la narrativa es quien va marcando la pauta. Y en este caso, pues Estados Unidos tiene la narrativa porque tiene evidentemente todo el poder, ¿no? Y toda la economía en el presente. Bueno, ahí está una primera parte, ¿no? Para que podamos contextualizar el continente de América. Bueno, ya conocen tradicionalmente estas perspectivas de derecha y de izquierda, ¿no? Muy famosas o muy conocidas en derecho, en relaciones internacionales o en ciencias políticas, que se refieren en términos muy generales. Ya hemos platicado por ahí tenemos varios videos que se remiten a la Revolución Francesa, donde estaban pues todos los de derecha, que son gente que busca que se mantenga el status quo, ¿no? Gente vinculada con lo nacional, vinculada con la monarquía, vinculada con pues todos estos elementos del tradicionalismo, que buscaban desde la época de la Revolución mantener las cosas como estaban, y los de izquierda, que eran más bien los revolucionarios, la gente del pueblo, y ya después se fueron vinculando con los socialistas, ¿no? Después de la Segunda Guerra, los de izquierda pues eran los socialistas que buscaban establecer gobiernos socialistas o políticas populares en los países, y que Estados Unidos se adjudicó como enemigo, ¿no? Como enemigo. Bueno, ya explicamos también por qué, ¿no? El socialismo es enemigo del capitalismo en primer lugar porque reivindica la propiedad comunal en un principio, ¿no? Entonces ya con eso ya se echó de enemigo a todos los burgueses capitalistas. ¿Qué empresario exitoso que tenga edificios, que tenga empresas, que tenga casas, etcétera, que tenga negocios, va a querer que esos negocios se los indemnicen, los compre el gobierno y que él se quede sin nada, ¿no? Entonces de ahí viene ya el origen de esta enemistad básica entre los privados, los burgueses y el socialismo. Entonces los países, en este caso Estados Unidos, que representaba al capitalismo, la libertad, la democracia, todo esto después de la Segunda Guerra, se adjudica el papel del bueno, ¿no? O bueno, difundiendo su propio paradigma, su propia narrativa de que el American Way of Life era el modelo a seguir. Y los malos, pues son los socialistas, los rusos, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso hasta las películas que veíamos en Hollywood, ahí por eso les estoy compartiendo algunas películas ahí en el canal de YouTube, bueno, a mí en particular siempre me ha gustado tener esta perspectiva visual de la época, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas películas que hablan de muchos temas, y se las he estado compartiendo, sobre todo cuando estamos hablando de algunos temas, ¿no? Para completar esta visión. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, esta perspectiva de derecha y de izquierda es tradicional, pero después de la segunda, o sea, funcionó bien después de la Segunda Guerra Mundial con esta dicotomía socialismo-capitalismo, pero cae la URSS, ¿se acuerdan? 1991, y después, pues va permeando, ¿no? Se va haciendo cada vez más compleja la estructura del pensamiento, las ideas de las personas. Ya van compartiendo elementos, ¿no? Los tradicionalistas de pronto pues ya tienen algunos elementos muy libertinos para otra época, ¿no? Y se van conformando de varias ideas, y las políticas, sobre todo también las políticas a nivel exterior, van siendo también pues compartidas, ¿no? El interés económico o la economía ha permeado mucho en la política a lo largo de este tiempo, y entonces ha redefinido los intereses de las mismas naciones, ¿no? En algunos casos de los burgueses o de las firmas de negocio, de los consorcios que tienen tanto dinero que pueden ejercer cierta presión en los países, ¿no?
Bueno, eso es, digamos, punto y aparte, pero vemos cómo está cambiando, ¿no? En este momento ya hay una tendencia, ya no es izquierda-derecha. Ahora las podemos relacionar como globalistas, que son quienes quieren, pues, la globalización como la habíamos viendo hasta ahora, ¿no? La hiperconexión y finalmente un gobierno mundial a largo plazo, ¿no? En términos muy generales. Y por el otro lado tenemos a otras personas, a otros grupos políticos que buscan la soberanía o el soberanismo, o sea, lo opuesto a la globalización. En lugar de reconectarse, lo que buscan es tener áreas de influencia locales, ¿no? Precisamente ahí encontramos a Donald Trump y a su estrategia de seguridad, que ya no busca, como antes, ser la superpotencia del mundo, tener el control de todas las conexiones, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema SWIFT económico, de este sistema de bancario? Que todo es electrónico, ¿no? Entonces ya tienen este control de la economía y era parte del proyecto. Bueno, todo esa hiperconexión, que era finalmente una búsqueda por el dominio del mundo, que era parte de la ideología que ha tenido Estados Unidos, ¿no? En su ADN, ¿no? En su perspectiva imperialista desde siempre, ¿no? Desde que se configuró ahí en 1800, luego fue manifestando la doctrina Monroe, de la que ya platicamos también, y ahora pues nuevamente, ¿no? Al ver esta contracción de su crecimiento, ha crecido exponencialmente, sobre todo después de la Segunda Guerra, fue creciendo paralelamente con la URSS, y posteriormente, como saben, pues la URSS no se pudo mantener. Estados Unidos siguió creciendo, siendo la superpotencia mundial, hasta un punto en el que como que rebotó, y entonces ahora se está contrayendo, y ahora en lugar de buscar el dominio mundial, busca el dominio regional, ¿no? Y esto es lo que está cambiando con respecto a la idea, al paradigma o a la narrativa que se tenía a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde que pues todos estudiamos en historia en algún momento y veíamos un modelo, ¿no? Y ahora ese modelo ya no existe en el presente, o el día de hoy ya no existe, o ya por lo menos tiene heridas muy importantes. La forma, por ejemplo, en la que nos regíamos, ¿no? O sea, había un derecho internacional que, independientemente de todo, buscaba la justicia, ¿no? Y regular estas acciones, que no fueran acciones imperialistas precisamente, ¿no? Acciones que fueran unilaterales. Y vemos que, a pesar del derecho internacional, a pesar de que se fue construyendo toda esta ideología a lo largo de los años, pues Estados Unidos está imponiendo una forma de actuar que va en contra de esto. Entonces se está reconfigurando nuevamente esta narrativa, ¿no? Bueno, ahí estaba. Ahora ya tenemos globalistas y soberanistas que buscan pues esta configuración. Pero dentro, digamos, de este sistema o de esta perspectiva, todavía alcanzamos a ver algunos gobiernos en América Latina que tienen tendencias vinculantes con este sistema neoliberal, capitalista, ¿no? A favor o vinculados con Donald Trump, y otros gobiernos que están más bien vinculados con sistemas progresistas, o con una izquierda, o con un socialismo, que, bueno, ya vimos que no es lo mismo, pero que no están a favor, digamos, de esta perspectiva imperialista. Y esto lo vimos apenas, bueno, habíamos visto hace 2 años, a final de hace 2 años, el esquema en América Latina, en el que se veía como muchos países estaban del lado de la tendencia de la izquierda, ¿no? O sea, más bien en América andaba las políticas de izquierda, desde Panamá, en Argentina, ¿no? Con este presidente Alberto Fernández, que era de izquierda. De pronto coincidieron. Estaba ahí, bueno, estuvo Hugo Chávez en Venezuela, luego estuvo Maduro desde el 2013, pero estuvo ahí Ortega también en Nicaragua. Bueno, ha estado ahí desde que era niño Ortega. Bueno, no era niño obviamente, ¿no? Pero desde muy joven ya se quedó ahí en Nicaragua, y bueno, también es una cuestión, ¿no? Es una dictadura socialista, pero bueno, ahí está fija, ¿no? Y digamos también Cuba, ¿quién más, no? Bueno, México con Andrés Manuel López Obrador, Bolivia con Evo Morales, eran gobiernos que estaban apuntando a la izquierda, que estaban haciendo un frente
estaba Lula da Silva también. Bueno, había varios gobernantes que estaban del lado de la izquierda. Entonces América Latina se perfilaba como para tener estos gobiernos de izquierda, estas políticas de izquierda que favorecen a la población y que buscan la unidad para su fortalecimiento. ¿No? Acuérdense, eso lo vimos hace poquito, ¿no? En estos días que hablábamos acerca de la balcanización. La balcanización es fragmentar un país que puede ser muy poderoso si está unido y lo fragmentas en regiones y obviamente diluye su poder, ¿no? Y esta es una práctica, una política que ha aplicado Estados Unidos a lo largo de la historia. Explicamos por qué en Medio Oriente hay tantos conflictos en tanto tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. Y es porque está muy fragmentado, está muy balcanizado. Y entonces se están disputando el poder por regiones muy pequeñas, ¿no? Esta palabra viene de cuando balcanizaron Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia está en una región que se llama los Balcanes, que está en Europa del Este. Y entonces estaba ahí Yugoslavia, que era socialista. Y se fragmentó. Y entonces hicieron varios países. Se hizo Kosovo, se hizo Serbia, se hizo Bulgaria no, se hizo Croacia. Entonces formaron varios países y diluyeron el poder que podía tener. Entonces, una de las tareas de los imperios en el mundo es buscar diluir cualquier tipo de competencia en el mundo, o sea, cualquier posibilidad de que se unan diferentes elementos políticos, económicos, o sea, que se haga una gran nación que les pueda representar un enemigo, ¿no? Representar pues eso, un enemigo, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha luchado en contra de diluir, por ejemplo, este proyecto de la Gran Colombia, que en su momento buscaba lo mismo. Había un proyecto también en Siria que buscaba hacer una gran Siria y entonces hacer un gran imperio. Y todos estos diferentes ideales de crear una gran nación, pues los imperios los detectan y los buscan fragmentar o los buscan romper, ¿no? En pedazos. Y esto es el concepto, lo que decíamos, ¿no? De la balcanización. Y bueno, ahí está, ¿no? Está América uniéndose un poco en la perspectiva del socialismo, de la izquierda. Y apenas unos años después, o sea, ahora, un par de años, ¿no? Porque estamos ya en el 26. Y en este año vemos cómo la balanza se inclinó ahora hacia gobiernos de derecha. Uno podría decir, bueno, la mayoría de las personas van a elegir gobiernos de izquierda, pues porque tienen mayores privilegios sociales o mayores programas que les pueden ayudar a nivel social, ¿no? Tienen beneficios directos, pero muchas veces el costo de estos beneficios en la economía general, en el bienestar general, pues no alcanza a ser suficiente como para que se mantenga a lo largo del tiempo. Y entonces vienen las elecciones y la gente vota por gobiernos de derecha. Y en la actualidad, pues vemos que ahora prácticamente toda América Latina está del lado derecho, ¿no? O sea, bueno, del lado de los gobiernos que favorecen, ahora vamos a ser más específicos en esta cuestión de derecha-izquierda, que favorecen el neoliberalismo, digamos, proteccionista de Donald Trump, ¿no? Porque como decíamos, ya no podemos decir de derecha e imaginarnos lo que nos imaginábamos antes cuando pensábamos en gobiernos de derecha, ¿no? Sino que ahora estamos tomando en referencia la afiliación al trumpismo en la época actual. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ya vimos, ¿no? Su seguridad nacional, su estrategia de seguridad nacional es mantener el control dentro del continente. Y ahí están sus aliados, ¿no? Sus aliados desde Argentina con Javier Milei, si lo han visto ahí que, bueno, ha hecho de todo para poder tener el favor de Donald Trump. Nayib Bukele en El Salvador, que tiene las cárceles en donde mandaron a un montón de presos y de exiliados estadounidenses. Está Rodrigo Chávez de Costa Rica, está Raúl Murillo de Panamá, aunque Raúl Murillo es de derecha y digamos en teoría pues está vinculada con el gobierno de Donald Trump. Acuérdense que incluso él sintió pasos, ¿no? Sintió pelos, decimos en México, cuando Donald Trump dijo, necesitamos recuperar el control del canal de Panamá. Y lo mismo que a todos, ¿no? Podemos en cualquier momento dado tomar las medidas más difíciles, ¿no? Las medidas militares. Entonces, a pesar de que eran, digamos, especie de socios, pues lo desconoció, ¿no? Esto también es importante aclararlo, bueno, señalarlo, sobre todo ahora que vemos en el presente cómo incluso Estados Unidos
no está reconociendo como tal a sus socios europeos, ¿no? A los socios europeos, a sus amigos europeos, les quiere quitar Groenlandia, que es de uno de los socios europeos, ¿no? Del conjunto. Y pues eso también está peligrando con el orden internacional. Porque pues cómo si ya te uniste en un grupo donde dijeron que todos iban a proteger, de pronto uno de los mismos miembros del grupo quiere quitarle territorio a otro, pues eso es la guerra, ¿no? Entonces ya los conceptos como los conocíamos ahora están redefiniéndose, por eso la importancia. Pues Raúl Murillo, aunque es de un gobierno de derecha, a favor del neoliberalismo, a favor de abrir la economía, el libre mercado, etcétera, etcétera, pues Donald Trump también lo amenazó, ¿no? Y le dijo, yo puedo entrar ahí a Panamá y enviarte mis tropas y bueno, todo lo que implica. Bueno, ahí está como paréntesis, ¿no? También Ecuador, Daniel Noboa está en Ecuador, en Paraguay, Santiago Peña, en Honduras, Nasri Asfura. Acuérdense que en Honduras también Donald Trump apenas en las semanas anteriores a las elecciones estuvo apoyando, ¿no? Y diciendo que Nasri Asfura era la mejor opción para Honduras, brincándose ahí incluso la diplomacia, ¿no? Tampoco uno se puede meter en asuntos internos de otros países, ¿no? Son parte de las normas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, el derecho internacional, la diplomacia histórica, ¿no? Que va respetando para poderse llevar mejor, y llega Donald Trump y entonces aplica un realismo puro, ¿no? Un realismo puro de fuerza e impone la ley de la selva otra vez, ¿no? Bueno, en términos muy generales. Entonces, ese es precisamente los grupos de derecha. Y vamos a hablar precisamente de del gobernador, bueno, del presidente electo Kast en Chile. Chile había estado en un gobierno de centro izquierda con Boric, y bueno, ahora cambia, ¿no? Hay que analizar por qué cambian los gobiernos. Evidentemente es por ineficacia y algunas cosas de las que la gente pues no está de acuerdo y cambia de partido en el poder, como en este caso. Y la particularidad de Kast en Chile es que, bueno, es un gobierno de derecha, como decimos, es un gobierno a favor de este neoliberalismo occidental, trumpista, vamos a decirle. Y además tiene la característica de que el padre de este personaje participó en las filas nazis, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vino hacia América y él fue uno de los militares, ¿no? Miembro nazi, pues, Miguel Kast o Michael Kast, que ya aquí en Chile se convirtió en un empresario y luego ya nació su hijo, en esta cuna de esta ideología de derecha tradicionalista. Incluso los que son más tradicionalistas, bueno, los que son más exagerados, digámoslo así, los más fundamentalistas, escuchamos esa palabra reconocemos fundamentalistas islámicos, pero también hay fundamentalistas católicos y fundamentalistas de todo tipo, ¿no? Que se apegan al fundamento, ¿no? De forma muy radical, muy obsesiva, e interpretan de una forma muy ortodoxa, muy vieja, muy cuadrada, su forma de ver la vida, ¿no? Y entonces en este caso, pues el padre del presidente de Chile, pues tiene esta ideología que incluso raya o puede rayar con el nazismo, ¿no? Y con el racismo y con el fascismo y con todas estas ideologías pues ya muy exageradas, por así decirlo, ¿no? Entonces veíamos cómo cambia esta perspectiva y qué tanto puede influir, ¿no? En el gobierno de derecha, que busca pues retomar el control más bien con controles privados económicos, el control del país, ¿no? En ese sentido. Bueno. Bueno, ahí están algunos de los aliados de Donald Trump en el presente. Y para que vean cómo está totalmente reconfigurada esta perspectiva de derecha e izquierda, ya no coincide como coincidía antes. Vemos el ejemplo de lo que está pasando actualmente en Venezuela, ¿no? Que es lo que estábamos dándole seguimiento, es lo que más nos ha estado llamando la atención. Bueno, además de lo de Irán,
hay muchas cosas, es que hay muchas cosas que tenemos que platicar, pero vamos por partes, ¿no? Entonces ya las próximas sesiones, el próximo podcast, vamos a platicar de Irán, em, para ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa de aquí a la semana que entra, con este país que también tiene muchas, como seguramente habrán visto, bueno, una gran crisis, ¿no? Una crisis social, ya platicaremos acerca de eso. Y es uno de las cosas claves, ¿no? Que están sucediendo ahorita en la actualidad, en esta redefinición, ¿no? La caída del régimen de los ayatolas o del ayatola en Irán puede representar, pues igualmente, ¿no? Un cambio de la estructura de la geopolítica de la región. Y acuérdense que ahí está Israel, ¿no? Haciendo presión, constantemente haciendo presión para mantenerse como hegemónico de la región. Bueno, ya les voy a platicar la próxima semana y les voy a vincular algunas clases que hemos tenido sobre la revolución islámica y sobre el conflicto árabe-israelí, para que también igual se puedan poner al corriente un poco en este sentido, ¿no? Y entiendan un poco mejor la perspectiva completa. Pero ahora que estamos en América, pues estamos viendo qué está pasando con Maduro, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, en primer lugar, a nivel jurídico, lo que hizo Donald Trump estaba prohibido, ¿no? Él no podía invadir otro país sin el permiso de su Congreso. Bueno, no lo invadió como tal, pero bueno, hacer una intervención, ¿no? Ya saben, toda la saga, ¿no? Envió a al portaaviones y empezó a bombardear algunas lanchas y después llegó al territorio de Venezuela, sacó a este personaje con el pretexto de que este personaje era el líder de un cártel de narcotraficantes, ¿no? Eso es lo que originalmente escuchábamos. Por eso también les decía que en la época, pues apenas hace 50 años, todavía en la diplomacia se buscaba mantener el discurso, ¿no? De que, por eso era el cliché, de que Estados Unidos llevaba la democracia, ¿no? Era la justificación. Te estoy haciendo un bien, Irak, ¿no? Te estoy haciendo un bien, te estoy ayudando a eliminar la posibilidad de que haya grupos terroristas en tu casa, de que haya caos, y al mismo tiempo te estoy ayudando a administrar tus recursos petrolíferos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces te estoy ayudando, es por tu bien. Y bueno, como secundariamente, un beneficio, Estados Unidos podía extraer ese recurso, ¿no? O controlar el recurso. Pero con Donald Trump vimos que ya no, ya pasamos a otro nivel, ¿no? Pasamos a otro nivel de cinismo muy característico de la posmodernidad. Vemos cómo se van ensamblando, ¿no? Los hechos y las teorías. Y entonces Donald Trump ya no le importó justificar, incluso se está saliendo de organismos de la ONU y es probable que en el futuro pueda querer salirse incluso de la misma ONU, ¿no? Y mantener alguna especie de presencia, pero ya no con responsabilidad o ningún tipo de vinculación responsable, precisamente porque él está haciendo acciones que van más allá de todas estas normas de las que ya se habían puesto de acuerdo a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Volvemos otra vez a esta situación. Entonces, pues llega este momento de coyuntura internacional, mundial, global, en el que Estados Unidos no puede crecer más, se tiene que retraer. Y entonces Estados Unidos prefiere, bueno, en lugar de diluir sus fuerzas en todo el mundo, va a concentrar sus fuerzas en los lugares en donde él tiene pues cierto margen de maniobra, porque además le beneficia mucho que América pues sea como una islota, ¿no? Y que estén los dos océanos al lado. Pues les cuesta trabajo a los chinos o a los rusos incluso poder entrar a interactuar, ¿no? O sea, hay inversiones chinas en otros aspectos, pero finalmente en una cuestión militar, pues les queda muy lejos, ¿no? Es como cuando Estados Unidos se iba hasta Vietnam o se fue hasta muchos otros lugares también, hasta Irak también, y cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas vidas humanas el estar manteniendo estas bases militares fuera y los efectivos, ¿no? Entonces, ahora se está retrayendo, se está ahorrando todos esos dineros. Ya vimos cómo le fue quitando dinero a muchas otras organizaciones, ayudas que daba. Empieza a recortar el dinero, el flujo del dinero que Estados Unidos estaba despilfarrando, por así decirlo, en todo el mundo. Y ahora lo va ahorrando, lo va concentrando y lo va invirtiendo para tener el control real dentro de su esfera de influencia, que es América, ¿no? Entonces ya el discurso de que lleva la democracia ya no es necesario. Entonces,
el pretexto fue sacar a Nicolás Maduro porque era el líder de los cárteles y los cárteles y las drogas estaban afectando directamente a la población estadounidense, ¿no? Ese era el interés. Estados Unidos primero, ¿no? Que era parte de la política de Donald Trump, y entonces ejecuta estas acciones y ahora, pues él mismo lo dijo, ¿no? Lo dijo que él habló primero con los petroleros para ponerse de acuerdo y decir, cuando saquemos a Maduro, ustedes van para allá, invierten en reactivar la economía, porque también pues todas las refinerías, todas las formas de refinar el petróleo y de extracción de petróleo pues son obsoletas, ¿no? No habían reinvertido en Venezuela. Y se pone de acuerdo con estos empresarios antes de con el mismo Congreso de su país. Esto es otra cosa que estuvo muy mal. Pero no le importa, ¿no? Porque tiene el poder en este momento. Y por eso decíamos, mientras lo tiene, pues está rebasando está rompiendo incluso con los tratados que se han estado manejando en la humanidad desde hacía, pues, 100 años, ¿no? O más o menos. Este sistema de orden mundial, pues está volviendo a una especie de sálvese quien pueda, ¿no? De la barbarie. Me recordaba también, y hacemos la referencia, en alguna clase hicimos la referencia a estas novelas de algunos autores que también son postapocalípticas, el ensayo sobre la ceguera, por ejemplo, o La peste de Camus, en la que, bueno, era una referencia muy rápida porque en estas dos novelas la historia se basa en momentos en los que la humanidad entra en caos y hay una crisis de dimensiones humanitarias, o sea, dimensiones humanas, pues, mundiales. Y entonces se analiza un poco cómo reacciona la gente, la humanidad, cómo reacciona ante la necesidad básica, ¿no? Cuando ya te aprietan demasiado en tu necesidad más básica, si el ser humano sería egoísta o sería compartido, ¿qué haría, no? Es muy interesante, ahí las recomiendo. No me dan comisión, como dije por ahí, no me dan comisión, pero es una referencia, ¿no? El ensayo sobre la ceguera de Saramago y La peste. Y me hacía la referencia de las próximas guerras por el agua, ¿no? Bueno, hay que poner ahí eso, no hay que echarlo sobre la borda, ¿no? En las próximas, pues yo diría ya en esta misma generación vamos a poder ver algunos conflictos importantes por el agua, ¿no? Bueno, eso es punto y aparte, pero que estaba vinculado precisamente con estas novelas, ¿no? Con los momentos de crisis, cómo reacciona la humanidad, ¿no? Bueno, Estados Unidos está reaccionando, pues agarrando lo que puede y teniendo control de lo que puede. Y no le importó en este momento mantener, como decíamos, el discurso de la democracia o de la libertad. Y entonces, aunque extrae a Nicolás Maduro, mantiene ahí en el gobierno a la vicepresidenta que subió en automático como figura del presidente, Delcy Rodríguez, Delcy Gutiérrez, Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez. Y entonces, pues parece hasta ahora que este sistema de gobierno se va a seguir manteniendo como se había mantenido a lo largo del tiempo. O sea, Donald Trump realmente no le importa si hay socialistas o si hay capitalistas o si hay, pues también es amigo de este exterrorista, ¿no? El presidente de Siria, que lo recibió en la Casa Blanca, etcétera, y que antes, otrora, era un terrorista y decapitaba, ¿no? A la gente, y ahora pues ya, como tiene cierto poder, pues lo que realmente a Donald Trump le importa es mantener la influencia en estas estructuras de poder y que mantengan el poder, ¿no? O sea, nada de democracia. Acuérdense que las intervenciones de América, o de Estados Unidos en América, el siglo pasado, Estados Unidos favoreció el establecimiento de dictaduras, ¿no? Las dictaduras son más fáciles de controlar, ¿no? Una persona que pues no permita muchas libertades dentro del territorio, pues la gente no hace mucho ruido, no hay muchos movimientos de oposición, no hay marchas, está la gente tranquila por miedo, ¿no? Por miedo, evidentemente, no porque estén muy felices, pero ese sistema, pues ha funcionado, ¿no? Acuérdense también, íbamos a hacer la referencia la vez pasada de Pinochet, ¿no? Del golpe de Estado de Pinochet, en el momento en el que, pues, Chile había elegido un gobierno socialista y que coincidía, ¿no? Mágicamente coincidía con la necesidad que tenía Estados Unidos de tener cobre. En el momento en el que la industria eléctrica, etcétera, estaba en el auge,
y entonces Chile, como saben, pues es el principal productor de cobre, y, y casualmente también tenía un gobierno socialista, y entonces se aplicó esta doctrina Truman de contención del socialismo, y se pudo financiar un movimiento que terminó con un golpe de Estado, y que favoreció a el gobierno de Pinochet, de Augusto Pinochet, y que el gobierno de Augusto Pinochet pues estaba de la mano, pues había sido apoyado por la CIA de Estados Unidos para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces ahí tenían ya, pues ¿cuál democracia? No había democracia, había una dictadura, ¿no? También me acordé el otro día también cuando estábamos hablando acerca de que Estados Unidos está aplicando la doctrina Monroe, o hablando acerca de la neodoctrina Monroe, América para los americanos, bueno, con la excepción, ¿no?, de las Malvinas. ¿Se acuerdan que esas islas que son de Argentina y que pues pertenecen a Argentina por la parte geográfica, pero que Reino Unido pues vino y colonizó y mantuvo ahí, insertó ahí, inyectó población británica para que pues se consideren como británicos y entonces tengan justificación para decir que esas islas son británicas, ¿no? Pero Argentina las reclama. Y en el momento del conflicto, de un conflicto en 1982-83, la guerra de las Malvinas, Estados Unidos apoyó directamente a Reino Unido, no apoyó a Argentina. Entonces también esta doctrina Monroe, pues no es así al pie de la letra, ¿no? Más bien es una doctrina de interés, America First, diría Donald Trump, ¿no? America First, es el interés estadounidense es lo primero que importa, y Estados Unidos se autoda el permiso de faltar a sus propias normas o a sus propios principios con tal de verse beneficiado, ¿no? Entonces, pues favoreció las dictaduras, en este caso de Chile, en Chile, y mantuvo ahí el control de este gobierno, ¿no? Ahí tenía otras dos referencias también de la forma en la que tenían el control o se mantienen los controles dentro de estos gobiernos dictatoriales. Porque seguramente muchos de ustedes les habrán escuchado a Víctor Jara. Pues era un músico, ¿no? Era un cantautor y hacía música de protesta, chilena evidentemente, y estaba haciendo una especie de campaña en contra del rock pop que estaba invadiendo en esta época. Estamos hablando del 73, ¿no? En el momento del conflicto de Chile, del golpe de Estado en Chile, y entonces hacía esta música, y cuando llegó Allende al gobierno, también fue muy icónico, ¿no? Porque lo capturaron, le rompieron las manos para que no cantara, y fue pues también detenido, ¿no? Y fue uno de los grandes pues, personajes opositores, que después se hizo muy famoso precisamente por eso, por su muerte y por su música, ¿no? Todavía la pueden escuchar por ahí, seguramente en internet la escuchan, y es también icónico, ¿no? La forma de control, no querían que se difundieran ideas que podían gestar en el futuro, en futuras generaciones, pues algunos problemas para el control, ¿no? Que la gente quisiera reivindicarse ciertos nacionalismos, etcétera. Entonces, por eso se busca frenar, ¿no? Y hay muchos elementos, muchos ejemplos de este soft power, como también el Chavo del Ocho, ¿no? Que también eso era muy interesante para algunos. En América Latina es muy popular este programa del Chavo del Ocho, y los personajes de Chespirito, ¿no? De este señor, de este actor. Y fue un programa que fue muy difundido y que de trasfondo, bueno, vemos el mensaje y la perspectiva que estaba difundiendo, ¿no? Y era parte de mantener una imagen de conformismo en la población. Estaba manifestándose una imagen del Chavo como un personaje pobre que no tenía padres y vivía en una vecindad, y entonces todo este ambiente se va perpetuando, ¿no? Y es parte también de un programa de soft power que se mantuvo durante mucho tiempo, sobre todo en estos países de dictadura, y que por eso fue tan popular. No es que la gente también le gustara tanto, sino que era lo que había, como dicen los cubanos, ¿no? Es lo que hay. Entonces, bueno, en este momento, bueno, lo que estábamos haciendo referencia a todo esto es porque Donald Trump, pues a final de cuentas no le importó que Delcy se mantenga en el gobierno, a pesar de que es chavista,
¿no? Es el enemigo de Donald Trump, el chavismo, y no le importó mientras mantenga el orden y mientras abra la posibilidad de la inversión extranjera en los campos estadounidenses, y por ahí también le puede aplicar algunos principios económicos. Ya dijo también que Venezuela se va a convertir en el principal socio de Estados Unidos y que solamente va a comprar cosas de Estados Unidos. Entonces también hay un beneficio para todos los productores estadounidenses que, pues que van a ver de qué manera explotan, ¿no? a este control que puede tener Donald Trump con el gobierno. Y lo vemos claramente, ¿no? Ahorita también en estos últimos días había, pues como saben, Donald Trump estuvo apoyando a la oposición del chavismo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que estaba, ¿se acuerdan de Leopoldo López, que era un dirigente de oposición de derecha en Venezuela y que estaba en contra del chavismo y que era perseguido político y que fue aprendido, etcétera? Y después de Juan Guaidó también, que fue el presidente de la Cámara de Diputados y que en el momento de las elecciones él se autoproclamó como presidente porque desconocía los resultados de las elecciones y se echó a Maduro encima porque tuvo ahí el conflicto. Después salió a Estados Unidos como exiliado, etcétera. Y Donald Trump también lo recibió, ¿no? En su momento. O sea, ha recibido igualmente a Corina Machado, a Edmundo González, a las oposiciones. Les ha estado dando, como decimos en México, a tole con el dedo, ¿no? Mantengan la lucha, mantengan viva la oposición en Venezuela. Es una pieza importante, de ser necesarios, los vamos a utilizar. Y ya vimos que varias veces, pues con Leopoldo López, sobre todo con Guaidó también, los dejó ahí botados, ¿no? En el momento en el que empezó él a tener negociaciones directas con el gobierno de Maduro en su momento, o en este caso ya con el gobierno de Delcy, pues estos personajes quedaron como en un elemento secundario para Donald Trump, y vemos cómo ahora pues están ahí flotando, ¿no? O sea, realmente a Donald Trump no le importaba apoyar que estos gobiernos, estos grupos o estos personajes de derecha llegaran al poder, sino más bien llegar al poder o tener la influencia en el poder. Y si ya tiene ahí el atajo con Delcy directamente, pues estos personajes los va a dejar olvidados, ¿no? Entonces en la prensa se había mencionado que Donald Trump pues no había favorecido a Corina Machado como nueva presidenta de Venezuela, porque no le había dado el premio Nobel, ¿no? De la paz, porque se lo había quitado, digámoslo así, que es el chisme. O sea, el chisme es que Donald Trump siempre quiso un premio Nobel de la paz y estaba a punto de ganarlo y no se lo dieron a él, se lo dieron a Corina Machado. Y entonces hizo berrinche y él dijo que, pues, bueno, no lo dijo él, ¿no? En una nota de New York Post, de New York Times, se dijo que Donald Trump había tomado la decisión de no apoyar a Corina Machado porque ella no le había donado el premio Nobel, ¿no? De la paz. Se lo había ganado. Y vimos que después, unos días después, va Corina Machado y le entrega el premio Nobel, pues un marco gigante, todo. Le entregó la medalla simbólicamente a Donald Trump. Y pues de todas maneras Donald Trump no cambió de parecer, ¿no? Entonces ya son unas cuestiones de berrinches, ¿no? De alto nivel, digámoslo así. Corina Machado llegó por una puerta chiquita, no o sea, a la Casa Blanca cuando le entregó el premio a Trump, no entró por una puerta grande, en una recepción formal, ¿no? Y salió igualmente. Entonces vemos cómo ahí estos desplantes pues se dan a todos los niveles, ¿no? Y bueno, también los organizadores del premio Nobel dijeron que eso no se podía hacer y le pidieron a Corina Machado que les regresara el premio, o sea, no la medalla, sino el dinero, ¿no? Creo que es $1 o 10 millones, creo que es $1 millón, pero hubo donaciones por la causa de María Corina Machado y creo que fueron $10 millones y ahora se lo están pidiendo de regreso y además le pusieron una multa. Y además el comité del premio Nobel dijo que ni Corina Machado ni Donald Trump podrían volver a participar en el premio en ningún momento de la vida, ¿no? Ahí está la consecuencia, pero bueno, a ese nivel vemos cómo se está manejando este cinismo pues de la política internacional, ¿no? Más allá del derecho internacional. Y ahora como igualmente de forma muy violenta, digámoslo así, Donald Trump manifiesta su deseo, su necesidad, su imperiosa necesidad
por tener a Groenlandia dentro de su control, quiere comprarla, quiere hacerse de ella y bueno, esto también está creando un caos con la Unión Europea, ¿no? Y con la OTAN, que como dijimos al principio, pues es una estructura que es fuego amigo, diríamos así, ¿no? Es fuego amigo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. Vamos a darle seguimiento al mundo. Igualmente yo los invito a que nos sigan por las redes sociales. Denle like, denle suscribirse en la página de YouTube, en la página de Facebook. Igualmente estamos subiendo noticias internacionales, elementos importantes para conocer y material, elementos importantes en las redes sociales, en TikTok también, en Instagram. Síganos para poder difundir esta información. Los invito a que nos pregunten, comenten y hagan sus peticiones de los temas de los que tengan duda ahí en la caja de comentarios. Y los invito a que nos sigan cada semana aquí en Escritorio Internacional, en el podcast de Escritorio Internacional. Mi nombre es Ludwig Vigense y nosotros nos veremos en el futuro.